Pasemos un tema, bueno, pasemos al tema, a la parte nacional, ¿no? Del programa. Y bueno, para esto justamente teníamos como invitado al compañero José Luis Saavedra. Vamos a continuar hablando sobre el tema del modelo cruceño, ¿no? ¿Qué significa el modelo cruceño? Y bueno, ahí lo tenemos a José Luis. Bienvenido, compañero. Estás sin micrófono. Eh, Estás sin micrófono, José Luis. Disculpe. No, pensé que como siempre íbamos a empezar con un video. A ver, si bien es en el último tiempo que se habla muy bien, excelente esa noticia además, ¿no? Productores de Santa Cruz señalan que Evo hizo más que Banzer. Esto es muy importante, ¿eh? Es una noticia ya de hace varios años, pero absolutamente vigente. A ver, y lo que se dice también es muy importante, el modelo cruceño y su carácter capitalista y saqueador de Bolivia. ¿Cuándo es que empieza a configurarse de manera muy rápida? No voy a hacer una historiación, pero conviene tener algunos antecedentes rápidos. El desarrollo, diríamos así, de Santa Cruz tiene que ver mucho con la política del MNR, es decir, con lo que emerge a partir de la Revolución del 52 y la famosa marcha hacia el oriente. La política agraria en general, la política de desarrollo eminentemente capitalista del MNR, tuvo que ver además con un plan inmediatamente anterior al hecho revolucionario, que es el famoso Plan Bojan, de alrededor de 1947, creo. Bojan era un gringo que vino aquí a hacernos, para nosotros, un plan de desarrollo, que eso se llama Plan Bojan, hecho por el señor Bojan, que básicamente es un desarrollo capitalista, ¿no? Y es eso lo que se empieza a implementar en Santa Cruz, en principio, reitero, con el MNR, con el famoso plan de colonización, es decir, de llevar gente aymara y quechua del altiplano y de los valles para que, entre comillas, colonicen las tierras supuestamente baldías de Santa Cruz y norte de La Paz también. Digo supuestamente porque sabemos que esos territorios nunca han estado baldíos ni vacíos ni han sido tierra de nadie, son territorios indígenas hasta ahora, pero que el gobierno del MNR ha supuesto que eran tierras baldías y ha empezado a llevar colonizadores hacia la región de Santa Cruz. Esto estamos hablando de la década del 60. En la década del 70 tenemos dictaduras militares, principalmente Banzer. El coronel Hugo Banzer era miembro prominente de las colonias. Ahí sí el término es exacto, colonias extranjeras. Banzer era de la colonia alemana. Y este conjunto de colonos empiezan a agruparse en torno justamente a la agricultura de exportación inicialmente. Y ahí estarán croatas, ahí estarán brasileños, etcétera. Una serie de personajes extranjeros que empiezan a articularse en lo que va a constituir no precisamente una burguesía. En Bolivia nunca hemos tenido una burguesía en el sentido de Marx o de Weber, de un grupo productivo, industrialista y además con una ética de ahorro importante. Eso nunca hemos tenido en Bolivia. Lo que en Bolivia tenemos desde hace 500 años es oligarquía. Es decir, un grupo que se enriquece con el trabajo ajeno y normalmente trampeando al Estado, al gobierno. Eso es lo que tenemos en Bolivia. Y la oligarquía cruceña típicamente es oligárquica porque medra a favor del Estado. Veamos un par de datos nada más de cómo en la época de la dictadura, en los años 70, empieza a articularse la agricultura de exportación. No para el consumo interno, reitero, no para la seguridad y menos soberanía alimentaria, sino para la exportación, principalmente soya, ¿verdad? Caña de azúcar también, un poco menos algodón, etc. Además que estos cultivos empiezan a partir de la década del 90, empiezan a ser transgénicos, es decir, usan semilla transgénica, lo cual va a suponer arrasar, devastar el medio ambiente, ¿sí? Con lo que yo llamo los lixiviados
agrotóxicos, agroquímicos, insecticidas, pesticidas, etcétera. Un montón de venenos que van a empezar a contaminar el aire, el suelo, el agua, etcétera. En los años 90, esto es 70, la crisis del 80, en los años 90, los gobiernos neoliberales van a retomar obviamente esta lógica de desarrollo capitalista oligárquica en Bolivia. Lo cual era lógico, es lo que correspondía a hacer a los regímenes neoliberales en la década del 90. Enriquecer de manera bastante turbia, por decirlo menos, corrupta, a esta oligarquía cruceña. Digo turbia, se puede hablar muchísimo sobre esto, reitero, pero veamos nada más que es esta oligarquía la que va a hacer quebrar el Banco Agrícola, el Banco del Estado. Es decir, se prestaban dinero y nunca devolvían. Eso han ido haciendo y siguen haciendo hasta ahora, esta práctica corrupta de medrar del Estado. El Estado también es el que desde la década del 70 va subvencionando el diésel que utilizan, abusan, diría yo, la oligarquía cruceña. Es decir, diésel subvencionado quiere decir que el gobierno es el que costea el costo, reitero, del diésel. Eso continúa hasta ahora. Y es una cantidad realmente impresionante. Y en cambio, digamos, los impuestos, etcétera, tributos que paga la agroindustria son mínimos. Nada más un dato. Igual, sobre esto se puede hablar muchísimo, pero les doy un dato. ¿Cuánto paga de impuestos por hectárea de tierra los terratenientes y la oligarquía cruceña? 20 centavos por hectárea. Fíjense, nada más esto, 20 centavos por hectárea. Es extremadamente ridículo este monto que paga. Y así el conjunto, digamos, de las tributaciones o impuestos que paga la oligarquía, ¿no? Ahora, lo grave no es solo eso que ha pasado, y termino indicando qué es lo que ocurre en la década década y media y más, un poco más, en el régimen del movimiento del socialismo, que se supone habla el más de los pueblos indígenas, el vivir bien y demás discurso demagógico, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho en sus 14 años de gobierno Evo Morales? Justamente privilegiar este sector oligárquico, saqueador, capitalista, extranjerizado de la oligarquía cruceña. Esto es lo más grave, porque reitero, podemos entender, hasta por lógica elemental, que los anteriores gobiernos que no se reclamaban indígenas, ni populares, ni siquiera democráticos, ¿verdad? Pero era lógico que ellos apoyaran a esta oligarquía. Lo grave, lo indignante es que este gobierno, que se supone es de los movimientos sociales, así se asumían, ¿verdad?, apoye tan militantemente a la oligarquía cruceña. Sobre todo el gobierno de Evo Morales, y cuyo remate, digamos, ha sido la famosa cumbre Sembrando Bolivia, abril del 2015. Y que poco antes de terminar su gestión Evo Morales, bueno, terminar en el sentido que antes de que huía cobardemente a Argentina, ¿verdad?, a México, perdón, y después a Argentina, los agropecuarios del Beni, los ganaderos del Beni en realidad le regalaron un caballo a Evo Morales por todos los favores recibidos por Evo Morales, ¿no? Un caballo de un costo de aproximadamente $60.000, ¿no? Lo cual ya de hecho es ilegal. Ninguna autoridad de gobierno, de Estado, debe recibir ese tipo de regalos, porque en realidad no son regalos, son coimas, ¿verdad? Sobornos en realidad. Pero esa es una muestra entonces de cómo el gobierno de Evo Morales ha favorecido de una manera absoluta y total a la oligarquía cruceña. Y lo último es que el gobierno del propio Evo Morales nunca, ojo, nunca, y estoy muy atento a los datos, nunca ha apoyado primero a la agricultura, digamos, ecológica, esto nunca ha habido, pero ni siquiera a los pequeños productores campesinos, eso que se llama la agricultura familiar, estamos en la década de la agricultura familiar, nunca ha sido apoyada por Evo Morales. Estos mismos días estamos viviendo heladas, pérdidas muy grandes de cosechas, sobre todo en los valles mesotérmicos, ¿no? Desde Aiquile hasta Pasorapa, etcétera, y no hay ningún tipo de apoyo del gobierno. Entonces, esto nos muestra el carácter, reitero, oligárquico capitalista del gobierno del MAS. Lo último es que esta oligarquía cruceña no solo acumula poder económico,
lo cual es lógico a lo largo de más de 50 años, ¿no es cierto?, de apoyo que ha tenido de los gobiernos de Bolivia, sino que empieza a articularse políticamente. Una de esas expresiones, por supuesto, ha sido el gobierno de Áñez, ¿no es cierto?, con ministros, o los ministros de Áñez han sido los miembros más prominentes, más connotados de esta oligarquía. Marinkovic es uno de ellos, ¿no es cierto?, pero varios otros, no es el único, Ortiz también, ¿no es cierto? Entonces, como nos decía Zabaleta, la oligarquía boliviana puede operar a través de terceras personas, que es lo que normalmente a lo largo de la historia ha hecho, pero hay otras coyunturas en las que interviene de manera directa. Los propios miembros de la oligarquía intervienen en el gobierno del país. Y esto es lo que hemos tenido hace muy poco. Pero en realidad, tanto en el gobierno de Morales como en el gobierno de Áñez, y actualmente en el gobierno de Áñez, la oligarquía cruceña está siendo muy, muy fuertemente apoyado financieramente, técnicamente, con créditos, etcétera, por parte de los gobiernos de turno en Bolivia. Esto en verdad es muy grave porque, y con esto termino, había alguna gente en Bolivia que solía decir que el enemigo es Camacho. Fíjense, Camacho está en la cárcel, pero el poder oligárquico no se ha modificado ni 1 milímetro, porque Camacho es un alfil más, no, ni siquiera un alfil, es un peón más de la oligarquía cruceña. ¿Dónde está el poder de la oligarquía? En la CAO, Cámara Agropecuaria del Oriente. ¿Cuánto se ha afectado el poder de la CAO en Bolivia? 0. ¿Cuánto se ha afectado el poder de ANAP? ¿Quién es Óscar Mario Justiniano? ¿Le suena el nombre? Es el alto capo de la CAO, que ahora además es, ojo, presidente, director, gerente de los empresarios de Santa Cruz. Ahí está el poder. Entonces ha habido una especie de error en la percepción de Camacho enemigo principal. Camacho es apenas un peón, reitero. ¿Dónde está el poder? Está en la banca. Y lo que acabamos de ver con Fácil es una expresión de ello. Pero sobre todo está en la Cámara Agropecuaria del Oriente. Si en verdad los que militamos en las filas populares, obreras y campesinas e indígenas, tenemos que entender de manera muy lúcida, muy precisa, cuáles son los núcleos de poder real en el país, más allá incluso de individuos, como puede ser Camacho o el gobierno de Áñez. ¿Cuáles son los núcleos de articulación económica, política e ideológica? Porque, ojo, estos mismos grupos oligárquicos son los que también son dueños de los principales medios de comunicación en Bolivia, medios de televisión. Red Uno, por ejemplo. Esto nos tiene que llamar la atención, que el poder de esta oligarquía no solo es económico, es también político, es también ideológico. A nivel educativo, por ejemplo, igualmente las universidades privadas, gran parte de las universidades privadas tiene que ver con esta oligarquía. En fin, y esto es lo que creo que hay que empezar a discutir acerca de cuáles son nuestros enemigos, no solamente de clase, yo diría también de raza, por cuanto esta oligarquía es extremadamente extranjerizada y extranjerizante. Por supuesto, no voy a repetir el ridículo de llamarlo inquilino a Calvo, ¿no es cierto? Pero ciertamente que hay un carácter de raza aquí que es importante tenerlo en cuenta junto con la definición de clase, digamos, de esta oligarquía, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué nos queda desde el campo popular, obrero y popular, además, ¿no es cierto? Obviamente construir un poder un contrapoder, en términos de Gramsci, una contrahegemonía, capaz de hacerle frente a este poder oligárquico, ¿no es cierto? Esto es lo que quería comentarles y compartirles, hermanos. Sí, yo quería agregar algo, Beto. Sí. Sí, claro, Miguel. Bueno, me parece muy bueno el resumen que ha hecho porque es efectivamente la historia de esta oligarquía que de alguna manera se fortalece a raíz de la Revolución del 52, porque queda abandonado el altiplano y valles, el capitalismo, dicen, bueno, ya ahí perdimos, y muchos incluso de oligarcas que estaban en el altiplano y valles se trasladan en acuerdo con el MNR al oriente. Entonces una característica que se mantiene, y de ahí viene también el racismo. Después, yo recuerdo cuando ni bien asumió Morales, a los pocos días,
tenía una reunión programada con la FEJUVE del Alto, y dijo que no podía, tenía que viajar. Esto provocó una protesta de la FEJUVE del Alto en ese momento, estoy hablando de 2006, en enero. Y se reunió ya con la oligarquía cruceña, con Macao, y les dijo, palabras textuales, enséñennos a gobernar. Enséñenos a gobernar. Después, claro, hubo contradicciones, no vamos a decir que fue todo, porque había evidentemente una presión popular por la revolución agraria. Y se llega al mismo 2006 con la constituyente que discute una revolución, una reforma agraria, limitando a 5.000 hectáreas, supuestamente, las tierras máximas que podía tener un terrateniente, que ya no era muy poquito, pero bueno, limitando, digamos. ¿En qué terminó eso? En el conflicto del 2008 se reforma la Constitución, una reforma que se hizo en una noche en el Parlamento, ya la Constituyente se había dejado de reunir, 120 artículos más o menos, y el de la reforma agraria, que es clave, se dice que no era retroactiva. Es decir, que los que tienen tierra que tengan nomás, pues. Es para después. Eso es totalmente ridículo. No hubo ninguna reforma agraria en el planeta que no fuera retroactiva, porque obviamente es con las tierras que tienen los terratenientes, no con la tierra que van a tener en el futuro. Bueno, esto se hizo en 2008. Pero luego incluso siguió la expansión. Incluso ocuparon tierras fiscales. Marinkovic, por ejemplo, tiene miles de hectáreas en tierras fiscales. Y no lo sacan. No lo sacan. 35.000 hectáreas. Claro, en las Londras, el conflicto de las Londras, de los interculturales que ocuparon, los que están ocupando, que son oligarcas cruceños, no tienen título de propiedad. Supuestamente son tierras fiscales. Entonces, es una burla. Pero efectivamente, los conflictos políticos y todo parece que hubieran enfrentado a la oligarquía con Camacho, como decía José Luis, pero no la enfrentaron. Y ahora, Gonzalo Colque sacó el otro día de Fundación Tierra una nota muy importante, dando algunas cifras. El subsidio al diésel, 940 millones de dólares. Al diésel que usan en Santa Cruz la oligarquía, que es el 40% del valor de la producción total. 40%. Quiere decir que sus ganancias vienen de ahí y se los da el Estado. ¿Cuánto pagan de impuestos? Decir, bueno, está bien, pero pagan impuestos. 4,8 millones de dólares. 4,8. De 2.000 y pico de millones de dólares que produce, que declaran, digamos, porque después ya sabemos que también hay otras cosas que no son declaradas, pero vamos a decir 4,8 millones pagan impuestos. Es decir, nada. Es decir, que el Estado tiene un déficit de 936 millones de dólares. En estos días, justamente esta ideología neoliberal que quieren meter, están diciendo las empresas públicas tienen un gran déficit, que es otro tema, ¿no? que corrupción, efectivamente, ¿no? Pero todo el déficit, todas las empresas públicas, incluyendo Huanún, incluyendo todas las empresas, es la mitad de estos 940 millones de dólares. La mitad. Y de esto no hablan, que también es un déficit del Estado. Es decir, el Estado está regalando a la oligarquía cruceña 940 millones de dólares por año.
¿A cambio de qué? De que produzcan transgénicos, de que lo dediquen básicamente a la exportación sin impuestos. Es decir, no vuelve nada para Bolivia. Entonces, más que nunca es necesaria una revolución agraria. Cambiar tanto los cultivos, el tipo de cultivo, por alimentos, por cultivos que sean consumibles en primer lugar en Bolivia, pero también si es necesario para la exportación, y a la vez por productores campesinos que produzcan personalmente. Es decir, volver a la agricultura familiar. Esto es, supuestamente, esta era la idea de la reforma agraria de la Constitución, que obviamente no se cumplió. Ahora es otro tema vinculado, que son los interculturales, o que ocupan tierras, pero más bien para negociarlas, y muchas veces para sacar los bosques y dárselo después, vendérselo a los oligarcas. Este es el mecanismo, no hay casi una producción que sea independiente de la oligarquía, y cada vez con más transgénicos, más transgénicos, más transgénicos, y más, por lo tanto, más perjudiciales para el país, y para la salud, y para lo que se consume acá, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la realidad de Santa Cruz. No es que el modelo cruceño es exitoso y es un modelo que entonces que está dando grandes ganancias a Bolivia. No, está dando pérdidas. Esa es la verdad. Es una cuenta sencilla. Que me explique a alguien por qué quien dice que da ganancia. En todo caso, le da ganancia, claro, a esa minoría de oligarcas, que generalmente se la llevan del país. Porque la quiebra del Banco Fácil tiene que ver con eso. Se están llevando la plata a paraísos fiscales, a esto. Es decir, no queda nada para Bolivia. Y tienen las mejores tierras de Bolivia, y además, por último, están quemando los bosques. Y esto no es sin costo. No es solamente que hay menos arbolitos y que lástima, hay menos arbolitos. No, esto significa sequía. Sequía para el resto de Bolivia. Ya se ha demostrado en los últimos años en todo el mundo que la eliminación de bosques significa sequía. Porque los bosques son los que traen de vuelta el agua, digamos. Y no solamente para las zonas, sino sobre todo para el altiplano y valles, que están sufriendo. Y entonces tenemos la otra cara de esto, que son grandes regiones del altiplano y valle que son abandonadas por los campesinos, quedan algunos viejitos nomás que bueno, cultivan lo que pueden, algunos años le da un poquito de papa, otros años no le da, y listo, y se importa la papa de Perú, se importa de Argentina otro montón de productos. Esta es la realidad de Bolivia. Y la realidad de lo que significa el modelo cruceño, que es un modelo de saqueo a Bolivia. Muy bien, excelente, Miguel. Muy bien, gracias, José Luis. Realmente es muy importante esos datos. Mm, Me parece importante problematizar un poco un aspecto, ¿no? Porque justamente de lo que hablaron un poco los oligarcas, etcétera, de Santa Cruz, es que hay gente que migra a Santa Cruz, cosa que es cierta, ¿no? Buscando trabajo y todo eso, ¿no? Pero eso básicamente es lo poco que, bueno, hay alguito de inversión en algunas empresas, todo, pero muy ligado a la especulación, ¿no? Santa Cruz probablemente es el lugar con mayor especulación inmobiliaria del país, ¿no? Y justamente esa es una especulación que se hace, bueno, destruyendo, ¿no? Destruyendo bosques, destruyendo áreas verdes que había en Santa Cruz, ¿no? Y se lo está haciendo brutalmente, ¿no? Y alrededor de eso es donde se crea, bueno, toda esa ilusión de progreso y todo, ¿no? Pero como lo vemos, el ejemplo del Banco Fácil es muy importante, ¿no? Porque es una forma de especulación, de jugar con la plata, de una bola de nieve que en algún momento revienta y muestra, ¿no? El grado de corrupción y todo lo que había detrás de esto, ¿no? Y bueno, redondeando toda esta situación, me parece que es muy importante señalar, ¿no? El modelo cruceño, como dicen, el modelo cruceño no es desarrollo, el modelo cruceño es destrucción, el modelo cruceño es saqueo, el modelo cruceño es robo al Estado boliviano,
El modelo cruceño es destrucción del medio ambiente, es corrupción y es explotación capitalista directa, pura y directa, ¿no? En beneficio de muy pocos, ¿no? Y es saqueo del país en general, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no necesitamos más Santa Cruz en Bolivia, ¿no? Que algunos departamentos, bueno, alguna gente de derecha busca plantear imitar eso, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? Más bien se tiene que rechazar completamente y más bien todo lo contrario, ¿no? Es necesario para el desarrollo del país, para el progreso del pueblo trabajador boliviano y para la conservación del medio ambiente, destruir el modelo cruceño, ¿no? Y realmente pelear por una economía diferente, ¿no? Al servicio del pueblo trabajador, en defensa del medio ambiente y que realmente esté controlada por los que trabajan, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante para render este tema y bueno, muchas gracias, José Luis. Sí, José Luis. Solo un dato más. Normalmente cuando se habla de estos temas surge la pregunta, ¿cómo se ha financiado la agroindustria y la oligarquía cruceña? ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Es el MNR o las dictaduras militares o Banzer que ha dado de su dinero? No, en absoluto. La fuente es clara y hay que decirlo con contundencia. La agroindustria cruceña ha sido financiada con los recursos, con el dinero de la Comibol, es decir, con el trabajo de nuestros hermanos mineros. Es la Comibol que en la década del 70 ha financiado el desarrollo agropecuario, sobre todo agrícola, de la agricultura de exportación de Santa Cruz. Esto hay que decirlo muy claramente. Es el sudor, es el esfuerzo y el trabajo, la creación del valor que han hecho nuestros hermanos mineros, los que han financiado la agroindustria cruceña y que ahora el gobierno continúa con esto de los subsidios y todo. Pero la importancia del trabajo minero es importante recalcarlo. Muy bien, José Luis. No, sí, excelente, ¿no? Eso tiene que estar muy, muy claro, ¿no? O sea, financiados del Estado desde los mineros, ¿no? Centralmente desde lo que es Oruro y Potosí, ¿no? En la explotación que se hizo ahí. Y un elemento más también que me parece importante añadir en todo esto es el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, tanto el gobierno de Banzer como el gobierno de García Mesa, su centro era Santa Cruz, digamos. Se habla mucho hoy en día del Chapare, pero el Chapare prácticamente es un actor nuevo, ¿no? El actor tradicional del narcotráfico en Bolivia es Santa Cruz. Ahí ha sido el núcleo, ahí, y bueno, cómo serán los acuerdos y transacciones que tienen ahora, pero no, no es que dejó de ser un actor central en el narcotráfico y en las drogas, ¿no? Y eso es claramente negocio de la oligarquía de Santa Cruz, ¿no? Y eso tiene que estar también claro ahí, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Saqueo, corrupción, narcotráfico, eso es el modelo cruceño, ¿no? Y vivir del trabajo de otras regiones, centralmente, y de trabajadores muy explotados, ¿no? Como fue el proletariado minero boliviano. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, ya estaremos conversando en otras oportunidades sobre tantos temas que hay que conversar.